Bien, jóvenes, yo creo que iniciamos. ¿Ya está todo el equipo que va a exponer hoy? Solo quedaron por ver las fórmulas, me parece, profesora. Sí, comentaba la clase anterior que lo que faltara del equipo número 1 de permeabilidad de suelos va a ser al final de este equipo de capilaridad. Primero van a exponer los de capilaridad y al final ustedes. Ah, sí, de acuerdo, profesora. Sí, gracias. Bien, entonces de capilaridad, ¿está García Sánchez? ¿Siempre sí se conectó o ya no? Sí, aquí estoy. García Sánchez. García Granados Vileda. Aquí estoy, maestra. Gracias. Gregorio Juan Aquí, profesora. y Kundapi. También, profesora. Sí, ¿alguien más? Solo somos nosotros, profesora. Bien, entonces la chica que me habían comentado ya no se conectó, ¿verdad? No, la otra chica ya no se conectó. Solo somos nosotros 4. Bien, gracias, Kundapi. Entonces, ¿pueden iniciar, por favor? Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, ya se ve, compañera. Sí se ve. sí, ya se ve. Bueno, nosotros les vamos a exponer capilaridad y vamos a empezar definiéndola. La capilaridad es el fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Y un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro a través del cual se conducen los líquidos o fluidos, o bien, para más sencillo, es una conducción de cualquier fluido con una sección circular. Este fenómeno va a depender de la tensión superficial del líquido y esta tensión superficial a su vez va a depender de la fuerza entre las moléculas del mismo líquido, que es lo que le va a permitir la capacidad de subir o bajar por este mismo tubo. Bueno, en cuanto a los antecedentes, tenemos que el Marqués de Laplace y Thomas Young hace 200 años encontraron la ecuación que describe la altura en función del diámetro del capilar. Esta se conoce como la ley o ecuación de Laplace-Young. Lo que ellos buscaban era saber si las atracciones entre los átomos y moléculas tenían más alcance, como por ejemplo la gravedad o la electricidad, o si solo alteraban o afectaban a los átomos más cercanos. Y pues se dieron cuenta que solo afectaban pues a los más cercanos, a los vecinos. Heinzen en 1930 también obtuvo una ecuación que permite mm, sacar o determinar el máximo ascenso capilar del agua en el suelo. Jan conocía la relación entre el flujo y la velocidad de un líquido, y al juntar esta ecuación con la de Young-Laplace, obtenemos la ecuación de Hasburn. Esta ecuación predice la velocidad con la que va a subir el líquido por un capilar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al ascenso capilar en suelo, sabemos que los continuos espacios del suelo actuarán como tubos capilares de diferente diámetro, pero no son como tal tubos, sino que los vacíos están seguidos y como comunicados en todas direcciones. Esto crea pues una red, por decirlo así, de vacíos. En la imagen que ahí tenemos es un cilindro al que se le colocó suelo y en la parte de abajo se cubrió para que no salga por abajo el suelo, pero que deje que tenga contacto con el agua. Y la parte de arriba queda descubierta dejando que entre pues el aire. Se deja un tiempo y se puede observar que el agua subió dejando una división mm, que muestra pues desaturada, húmeda y seca. Hasta húmeda tenemos una altura máxima capilar que se representa como HC y como HCS una, digamos, una altura de saturación. En la parte de B, bueno, en la segunda imagencita chiquita,
tenemos o vemos que en la parte de abajo indica el porcentaje de saturación, lo que deja ver cómo hasta HC tiene un contenido de saturación. Y en la parte de la imagen se ve que el ascenso capilar es más rápido mientras el grado de saturación disminuye. Ahí tenemos, bueno, la altura capilar de un suelo se puede estimar en HC, en centímetros, en función de la relación de vacíos y del diámetro efectivo de las partículas. La fórmula para sacar el ascenso capilar en suelos es la altura máxima capilar es igual a la constante entre el índice de vacíos por el tamaño efectivo de las partículas. Recordando que el índice de vacíos es no, que es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y tenemos, por ejemplo, ahí que HC representa el máximo ascenso capilar en el suelo, pues el índice de vacíos, D subíndice 10, el tamaño efectivo, C la constante que depende de la forma de las partículas. La siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos la constante C que puede ser estimada según la forma y estado de las partículas del suelo. En la tabla tenemos pues valores del coeficiente de C que se da en milímetros cuadrados y tenemos que de redondeada a limpia va de 10 a 30, de rugosa a sucia de 40 a 60. Mm, en la imagen, bueno, en la gráfica que ahí tenemos, bueno, tenemos una gráfica con dos curvas que se sacaron de forma experimental, observando el ascenso capilar en varios suelos. Esto se hizo como por varios estudios. Y con esta gráfica se puede sacar HCS, que es la altura de saturación capilar. Y para sacar esto se puede, bueno, tenemos que tener el diámetro, el valor del diámetro efectivo, que es en milímetros, y interceptar la curva que se quiera. Por ejemplo, ahí de 0.2, no sé, se alarga, se proyecta hacia arriba y en donde corte a la curva que se desea, pues ahí sería el valor que determina. La siguiente, por favor. Mm, tenemos una tablita que también nos muestra el rango aproximado del ascenso capilar en suelos. Ahí, bueno, a mí se me hizo importante esa porque pues te muestra el ascenso en metros de la arena gruesa que va de 0.12 a 0.18, arena fina de 0.3 y a 1.2, de limos de 0.76 a 7.6 y de las arcillas de 7.6 a 23. Bueno, tenemos también que en un suelo o perfil de suelo, el agua va a subir capilarmente a partir del nivel freático y saturará a todos los espacios vacíos hasta una saturación máxima o hasta HCS, dependiendo del nivel freático. Y bueno, así como en resumen, entre más pequeñas sean las partículas del suelo, mayor será el ascenso capilar. Y ahí, pues, ahorita si quieren les pego en el chat el enlace de este video. A mí se me pareció muy importante. O está muy sencillo de entender si no me entendieron a mí. Y ahorita se los pongo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la ley de Joule. Esta ley está dada por la ecuación donde H es igual a 2 gamma por coseno de teta sobre ρ por G y R, donde gamma es igual a la tensión superficial, teta es el ángulo de contacto, ρ es igual a la densidad del líquido, G es la aceleración debida a la gravedad y por último R es el radio del tubo capilar. Esta ley está basada en el principio de la tensión superficial del agua, que es la fuerza que actúa en el borde de una superficie libre de un líquido sin equilibrio. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza entre sus moléculas es menor que la adhesión del líquido en el material del tubo. Esta ley la vamos a ocupar principalmente cuando estudiemos el comportamiento de los materiales ante el agua, y esto va a ser posible gracias a la porosidad que es específica en cada material. Las diferentes características de los poros y cada tipo de poro que presenten estos materiales es lo que va a determinar cuánta agua absorbe y
si absorbe más o menos que cualquier otro material. Bueno, y en aplicaciones y entre la importancia de la capilaridad es que como ingenieros tenemos que saber el tipo y la calidad del suelo. Para eso hay que identificar y determinar si es apto o no el suelo para construir, ya sea caminos, canales de conducción, obras hidráulicas y entre otras. También la capilaridad se usa para la distribución de riego. Más adelante mi compañero Kundapi les hablará sobre estas aplicaciones. Siguiente. Bueno, una problemática de la capilaridad es la humedad. Aquí puso una definición por Tejera y Álvarez que definen que la humedad es una lección que se considera significativa en el proceso patológico de edificaciones, lo que supone un riesgo potencial de daño de los elementos constructivos. La humedad por capilaridad es un tipo de humedad que se agudiza por la interacción de la edificación con las características ambientales del entorno. Estos ambientes pueden ser la profundidad del nivel freático, el tipo del suelo, la humedad del suelo, la temperatura, la humedad relativa, la incidencia de la radiación solar y la velocidad. Y por último, la dirección del viento, que puede modificar la altura capilar y acelerar el proceso de deterioro, que dependerá del tipo del material que está de construcción. Siguiente. Bueno, como ya había dicho que la problemática es la humedad, eh, eh, en donde si el agua está en contacto con dos paredes y las paredes están juntas, el agua avanza a través de un canal minúsculo, o sea que pasan tamaños de milímetros hasta micras. Entonces, por medio de la capilaridad, el agua puede ser absorbida en la parte de abajo del suelo. Bueno, como había dicho que el agua puede ser absorbida en la parte de abajo del suelo, no solo se da por grietas y agujeros. Bueno, entonces esta absorción de agua filtra el agua que está en un terreno por los poros que existen en la cimentación, ascendiendo posteriormente por las paredes, ya sea como las fachadas y tabiques. Y entonces, como el suelo al inicio está saturado, el agua empieza a ejercer una fuerza de separación. Luego el suelo empieza a secarse, por ejemplo, por medio del calentamiento del sol. Entonces el agua empieza a evaporarse y entonces la masa del suelo trata de tomar su composición original, o sea, su nivel freática. Y de esta forma las aguas empiezan a bajar creándose una presión capilar del suelo, lo que va produciendo esfuerzos de compresión en el suelo, pasándose a una presión hidrostática, o sea que al principio estaba el suelo saturado, que va pasando a un esfuerzo de tensión superficial. Y bueno, esta problemática puede provocar socavaciones basales que pueden llegar a colapsar las estructuras de una construcción. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la capilaridad y la construcción. Bueno, como dijo mi compañera, la capilaridad es una propiedad física del agua, por la cual esta agua puede avanzar a través de un canal minúsculo, desde milímetros hasta micras, siempre y cuando el agua se encuentre en contacto con las paredes de este canal y esas paredes se encuentren suficientemente juntas. Bueno, es importante añadir que la capilaridad en los suelos es un factor muy importante para la ingeniería,
pues el suelo es prácticamente la base de cualquier obra civil, y por tal motivo es necesario conocer el comportamiento de los suelos con relación a dicha propiedad. También es sabido que el ascenso capilar en los suelos finos es muy alto y que los suelos arcillosos son muy propensos a que se dé el fenómeno mencionado anteriormente. Bueno, y si evitamos este problema, lo más probable es que nuestro hogar se mantenga de una manera más saludable y seca. Y como el agua penetra de diversas formas, reducir la humedad no es tarea sencilla, ya que no importa lo pequeño que sean los agujeros y las grietas, el agua siempre encontrará por dónde circular. Por medio de la capilaridad, el agua puede ser absorbida desde la parte de abajo, lo que quiere decir que las grietas no son el único medio por el cual el agua puede acceder a una vivienda. Bueno, la capilaridad define el conjunto de fenómenos que tiene lugar en la interacción de líquidos y sólidos de pequeño espesor. De una manera más clara, podemos definir la capilaridad como la forma en la cual el agua es atraída hacia las paredes de las losas a través de unos poros de pocas dimensiones. Bueno, pero ¿qué es la humedad por capilaridad? Bueno, la humedad por capilaridad es uno de los principales tipos de humedades de las paredes que nos encontramos. Esto sucede ya que la humedad contenida en la tierra es absorbida por la cimentación de las paredes. Y estas tienen como consecuencia la caída del revestimiento, el salitre, las manchas, los mohos, los ácaros, malos olores, etc. Bueno, un ejemplo de esto puede ser en el estado donde yo vivo. En este caso, el tipo de suelo que se puede encontrar aquí es el vertisol, los cuales son suelos muy arcillosos que presentan problemas de agrietamientos en épocas de sequía y también tienen problemas a la hora de drenar el agua, en temporadas de lluvia. Y también porque las personas, no sabiendo sobre estos problemas, construyen sus viviendas cerca de sistemas fluviales, ocasionando todas estas consecuencias mencionadas, como es el caso de la humedad. Bueno, este tipo de humedad aparece porque los materiales usados para construir nuestros hogares absorben a través de la cimentación el agua del terreno. Esto es debido a las siguientes razones. Puede ser tanto los muros como los cimientos tienen defectos constructivos o no están bien impermeabilizados. También porque tienen un contacto directo los materiales de la cimentación de la vivienda con el subsuelo mojado. También es imposible que el subsuelo pueda drenar rápidamente la saturación de agua de la lluvia. Y también podría ser por la rotura de las redes de tuberías subterráneas del agua que se encuentran debajo de las viviendas. Bueno, la humedad usa los capilares del material como si fueran hilos conductores, estos ascendiendo por dichos capilares hasta alcanzar, en algunos casos, segundas plantas. Y todo esto depende de la fuerza del remonte capilar, la temperatura y condiciones de los materiales. También existen lo que son elementos para el bloqueo de la capilaridad, ya que hay que destacar que cuando los materiales están mojados tienden a podrirse. Es por ello que se deben ser reemplazados. Y en el mercado existen lo que son una gama de elementos para el bloqueo de la capilaridad. Tal es el caso como los conocidos bloqueadores capilares. Uno de ellos es la barrera contra el hielo y el agua. Esta se utiliza un adhesivo de caucho, el cual puede ser colocado tanto en las losas y las ventanas. También están lo que son las láminas de polietileno, como podemos ver en la imagen, las cuales son muy utilizadas como barrera contra la humedad. Y por último, los selladores de solera. Estos impiden que las soleras de maderas atraigan la humedad y por lo tanto evitan que se pudra el material. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaré sobre la aplicación en los suelos. Bueno, la capilaridad juega un papel importante en el riego y particularmente en zonas de riego que hacen uso de esta propiedad para distribuir el agua dentro de la zona radicular de cultivo. Aquí tenemos, por ejemplo, sistemas de subirrigación. También el sistema de riego por surcos y especialmente el riego por goteo. Pero para dejar esto claro, voy a explicar lo que es el riego por capilaridad. El riego por capilaridad, bueno, es una técnica que permite llevar a cabo una óptima distribución del agua entre los cultivos. Este mecanismo facilita que las plantas tomen el líquido que necesitan para estar sanas directamente desde sus raíces.
Y se le conoce como capilaridad porque el agua es capaz de cubrir los espacios de aire que quedan establecidos en la tierra al momento de ser cultivados. Y de esta manera se utiliza la cantidad de agua justa, sin excesos y sin defectos, facilitando disfrutar de vegetales frescos en zonas donde el agua es escasa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que son los efectos de la capilaridad de los suelos. En la primera imagen vemos cómo los árboles beben el agua capilar. Aquí la raíz pivote es un instrumento para el beber del agua, en este caso el agua capilar. En estas fotos se puede ver que las raíces pivotes bajan a la tierra oscura. Esta tierra oscura se ve así porque contiene agua en sus canales capilares, ya que en el suelo hay millones de canales verticales que se llaman tubos capilares. Siempre que hay un chaparrón o un chubasco, el agua excede y corre por debajo de la tierra por los tubos capilares, y cuando está seco, los mismos tubos transportan el agua hacia la superficie. Bueno, los árboles tienen sus raíces, conductos capilares, y sus raíces laterales de estos mismos absorben el agua capilar cuando esa está caliente y seca. Así el árbol sobrevive al calor. Y en las rocas es diferente, ya que las grietas minúsculas, casi invisibles, funcionan como conductores capilares. En la segunda imagen podemos ver lo que es la contracción de suelos finos por efecto de la capilaridad. Bueno, en este caso, si el suelo está saturado, el agua ejerce una fuerza de separación entre las partículas sólidas del suelo. Luego el suelo empieza a secarse por cualquier causa, que generalmente es el calentamiento por el sol, haciendo que esta agua que hay aquí se evapore. Y bueno, la masa del suelo trata de tomar su nivel freático normal. De esta manera las aguas empiezan a bajar, creándose una presión capilar dentro del suelo, lo que produce esfuerzos de compresión en el suelo, pasando a la presión hidrostática. Y de esta manera el suelo entra en un proceso de contracción. Bueno, y también hay que tener en cuenta que el suelo debe ser un suelo fino para poder producir este proceso de capilaridad, y de esta manera crear la tensión superficial necesaria para que el suelo se contraiga. En las siguientes imágenes podemos ver lo que es el deslizamiento de tierras o lodo. Como hemos visto últimamente, los desastres naturales se han vuelto mucho más severos. Esto ocurre en cualquier parte del mundo y algunas regiones que son más vulnerables que otras. Bueno, esto se convierte en desastre cuando las vidas y los bienes de las personas se destruyen. Pero para empezar, ¿qué es un deslizamiento? Bueno, las piedras, la tierra y la vegetación que se deslizan rápida o lentamente cuesta abajo porque el suelo no es suficientemente firme. Esto se presenta sobre todo en épocas lluviosas o durante la actividad sísmica, ya que cuando las pendientes, taludes y laderas de montañas han sufrido degradación en su cubierta de vegetación, principalmente por culpa de la deforestación, incendios forestales o la urbanización, esto da origen a las alteraciones en el equilibrio natural, lo cual provocará que sea propenso el deslizamiento de la tierra. Aquí menciona por qué es importante mantener reforestadas las zonas montañosas. Lo que busqué fue que es bueno para proteger la naturaleza, evitar los deslizamientos, la erosión de la tierra y otros efectos negativos, ya que la deforestación favorece la infiltración de agua por escorrentía, y esto minimiza el transporte del suelo por erosión y facilita la formación de niveles freáticos altos y por ende aumenta el riesgo. Y bueno, ¿qué se puede hacer para evitar los deslizamientos? Se puede impulsar actividades para cuidar los bosques, porque estos mismos favorecen la firmeza de los suelos y evitan la erosión y los deslizamientos. Por ejemplo, cuando me tocó viajar de Puebla a la Ciudad de México, al entrar a la ciudad pude notar como en la última imagen, los árboles que están a los bordes o orillas de estos cerros, los cuales ayudan a la firmeza de los suelos y evitan en cierto modo el deslizamiento en estas zonas donde hay vegetación a comparación de donde no hay. Siguiente, por favor. Bueno, un tema muy importante también es sobre la capilaridad de las plantas. Bueno, aquí la capilaridad de las plantas es un fenómeno físico que le permite a un líquido, en este caso el agua, ascender por un tubo muy delgado para nutrir a la planta. Estos tubos muy finos son llamados capilares y el fenómeno físico se llama capilaridad.
Bueno, las plantas absorben el agua y nutrientes del suelo a través de las raíces. De allí es transportada y distribuida por toda la planta por vasos conductores de la capilaridad. Cuando el agua es absorbida por las plantas, esta se mezcla con sales minerales formando la savia. Esto deberá recorrer un largo camino a través de la xilema o tallo hasta llegar a las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. Bueno, en pocas palabras, el agua entra en contacto por medio de la osmosis que realizan las raíces al absorber el agua. Luego el agua logra ascender hacia la parte superior de la planta, esto gracias a la capilaridad, y al final el agua abandona la planta para salir al medio exterior a través de la evaporación, como podemos ver en la primera imagen. Siguiente, por favor. Bueno, el experimento. Este experimento, profesora. Sí, Kundapi. No sé si lo podemos manejar como una actividad que no cuente o algo así, porque eso, si lo realizaba en este momento no iba a salir porque lleva un cierto tiempo. No sé Sí, cómo lo podemos manejar. si quieres, explícalo, coméntalo y la siguiente, me pongo de acuerdo con ustedes el fin de semana para hacer una rúbrica y lo manejamos como una actividad extraordinaria para tus compañeros. En lugar de dejar una lectura, un resumen o algo, puede ser que quieran hacer el experimento. ¿Qué les parece, jóvenes? La propuesta de Kundapi. Bien, profesora. Yo creo que está bien. Sí, Sí, igual, maestra. bien. Bien, pues, ¿qué te parece si lo explicas, lo propones y tus compañeros que vayan preparando el material y el día lunes lo subo en el Classroom como una actividad para evaluación, Kundapi? Sí, profesor, me parece bien. Muy bien, gracias por tu propuesta. Entonces lo explico. Bueno, este experimento se trata en cuando nosotros salimos de viaje y tenemos ya sea una plantita o etcétera, no tenemos con qué regar la planta. Aquí es donde entra el cultivo, el riego por goteo. En esta práctica podemos observar en la primera imagen los materiales, las cuales son un recipiente que contenga agua, la maceta donde esté la planta, un cordón de ya sea de zapato o de lo que sea de algodón, es recomendable, y un contrapeso. En este caso se usó lo que es una tuerca. Bueno, la tuerca se amarra al cordón, el cual se introduce en el fondo de la botella, pero antes de eso la botella tiene que estar, la base de la botella tiene que estar a la altura de la maceta. Tiene que estar más alto que la maceta para que el agua pueda fluir a través del cordón. Bueno, este cordón se mete por completo en el agua que quede húmedo. Luego el cordón se enrolla en lo que es la maceta y se deja pues ahí que actúe lo que es la capilaridad, que en este caso el agua va a fluir a través del cordón haciendo que se riegue la planta. En sí es una práctica muy sencilla que cualquiera tenemos los materiales para realizarla. Y bueno, eso trata la práctica, no sé si tengan alguna duda o algo. Pues a mí me gustaría implementarlo en mis plantitas que siempre se me olvidan, porque me gustan mucho los cactus y esos no hay problema que los llegue cada 10 años, ¿no? Pero las otras que sí requieren como un poquito más de atención, te iba a preguntar, ¿puede ser un pedazo de tela o necesariamente tiene que ser un cordón así como una agujeta o algo que tiene como bueno, no sé, sería cuestión de experimentarlo como dices, ¿no? Sí, sería cuestión de experimentarlo porque es recomendable la agujeta porque no se rompe tan fácilmente. Por ejemplo, un pedazo de papel, si salimos mucho tiempo, ya sea por estar húmedo y la posición en la que está, se puede romper. Ajá, sí. Sí, yo decía una tela, porque como veo el cordón que es como las imágenes que nos presentaron de los esquemas, como circular o como cilíndrico, me quedo con la idea como que tiene que ser cilíndrico, pero sería cuestión de que lo experimentáramos, ¿no? Pusiéramos así como varias a ver cuál tiene mayor capilaridad. Sí, y creo que la tela tendría como más absorción y ahí entraría más agua en lo que es la maceta.
Pienso yo que sería como para macetas más grandes o plantas que necesitan más cantidad de agua. Ajá, sí, sí, sí. Jóvenes, ¿algún comentario o pregunta? Yo, ¿la tuerca a qué extremo va sujetada? ¿Al de la maceta o al de la botella? Al de la botella para que haga contrapeso y se vaya al fondo de la botella. Y así se pueda utilizar todo el agua que tiene la botella. Gracias. ¿Alguien más? No, profesora, de mi parte sí me quedó claro. Gracias. Pues yo creo que yo tendría que poner como una cubeta y ya de ahí tener varios hilos para todas las macetas. Bueno, muy bien. Entonces, pues ahí está la propuesta de CONDAPI. Los dejo terminar. Gracias. Gracias, profesora. Y en ese caso sí se puede usar una cubeta, profesora, cuando son muchas plantas. Ya luego eleva la cubeta y ya conecta las plantas por medio de ya sea tela o los cordones, y va a ser la misma función mientras tenga agua. Sí, incluso se me ocurre que en época de lluvias, pues tengas algo así como un contenedor y a partir de ahí vayan tomando el agua las plantas de casa, por ejemplo, ¿no? Sí, también sería una buena propuesta. No lo había pensado, pero una buena propuesta, profesora. Sí, en la UNAM tienen pues un grupo que se preocupan mucho por este tipo de problemáticas del agua y su uso. Entonces, incluso van a tu casa y te instalan todo lo que es el sistema, para recuperación de aguas de lluvia en la Ciudad de México y área metropolitana. Y espero compartírselas en este parcial. Y lo único que tienen que hacer es comprar obviamente el material y ellos van y lo instalan de manera gratuita. Son ingenieros en hidráulica, precisamente. Bien, entonces los dejo ya terminar ahora sí con CONDAPI. Gracias, profesora. Siguiente, por favor. Bueno, pero para finalizar las conclusiones, en este caso, mi conclusión fue que pude ver que la capilaridad es la capacidad que tiene un líquido, ya sea de ascender o descender por el tubo capilar. Y se me hizo muy interesante cómo está la relación entre la tensión superficial y esta misma, y cómo el que las plantas ayudan a evitar el deslizamiento en lo que son los cerros o las montañas. Esto ayudando tanto a las personas que están debajo de estas a evitar problemas más graves. Siguiente, por favor. Bueno, yo como conclusión defino que la capilaridad es un proceso de los fluidos que depende de su tensión superficial en contacto con un líquido y un sólido. Es importante conocer esta propiedad hidráulica, ya que la capilaridad nos permite saber cómo está compuesto el suelo. Y no solo esa, sino también las otras propiedades que vamos a ver. Y se deben de aplicar correctamente, por ejemplo, en construcciones, ya que con ellas tendremos un buen uso del suelo y así evitar problemáticas. Y yo puedo concluir que la capilaridad es es un fenómeno muy importante, ya que no solo está relacionado con medir la calidad de los materiales, sino que esta a su vez
El movimiento del agua sobre el suelo es gracias a este fenómeno y este tiene mucho que ver con el ciclo hidrológico y esto a su vez tiene mucha relación con la formación de los acuíferos y la capilaridad engloba muchas cosas y es muy importante entender de qué se trata y Yo, pues como conclusión, bueno, a mí aprendí, digamos que mucho, porque pues no sabía muchas cosas sobre la capilaridad. Yo pues conocía nada más que era como que pasaba de un lado a otro el agua y ya, y pues ya vi que es un poco más complejo. Por decir, en los suelos, ahora entiendo cómo es que se dan los procesos de humedad en el mismo suelo y cómo pues se traspasa, o no sé cómo decirlo, cómo está la humedad en el suelo, gracias a qué, y es pues especialmente a esta propiedad y a la tensión superficial. También pues se me hizo muy importante porque gracias a esta humedad en el suelo pues tenemos pues lo que es la vida, porque pues sin estos procesos de capilaridad las plantas pues no podrían realizar sus procesos fotosintéticos y pues no existiríamos nosotros tampoco. Y pues ya sería todo. Allí están nuestras referencias y ya. Muchas gracias, equipo. En realidad les agradezco mucho que hayan tomado en cuenta las recomendaciones anteriores, que era de que su presentación fuera 70-80% de imágenes y la explicación fuera como más fluida. La fórmula, a pesar de que uno pudiera pensar que solamente iban a poner la fórmula, la complementaron muy bien con gráficas y con esquemas. Entonces, eso ayuda mucho a la comprensión de la misma fórmula para poder entender estos valores que también compartieron por medio de una gráfica, de una tabla de valores, perdón. Entonces, está totalmente relacionado con los suelos. Yo los felicito y les agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo por querer impartir este tema el día de hoy. ¿Algún comentario de los compañeros jóvenes del siguiente equipo o de los que están conectados? ¿Algún comentario o felicitación extendida para sus compañeros? Sí, Kundapi. Profesor, me faltó decir algo en lo que es el experimento. Sí, dime. En este caso, cuando coloquemos el cordón en el agua y lo pongamos hacia la planta, debe de haber como una tensión entre el agua y la planta, ya que si existe una curva en el cordón o en la tela, el agua va a caer, no va a caer en la planta. Solo Ah, era esa observación. donde haga como un cuneteo, ahí se va a escurrir el agua por Sí, sí, sí. gravedad. Ah, ya entendí. Yo lo que pensaba hacer era ponerle como una estaca en la parte de donde se va a enterrar a la planta para que no se fuera a caer el cordón por el peso del agua. Eso fue lo que pensé, si en caso de que estuviera como muy largo. Pero tienes razón, tiene que tener cierta tensión, ¿no? Sí, profesora. Esa sería la observación solamente. Muy bien, gracias por ahorrarnos todo ese tiempo. Jóvenes, ¿algo más? No, profesora, de mi parte no hay dudas. Bueno, pues muchas gracias, equipo. Yo me quedo con... Ah, no es cierto, falta que exponga su fórmula Ian y sus compañeros. Por favor, si pueden iniciar. Gracias. Sí, profesora. ¿Sí pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí. 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 De acuerdo, pues buenos días, compañeros. Continuando con el tema y de permeabilidad de el equipo 1, pues yo les hablaré sobre lo que son las fórmulas, las cuales pues son gobernadas principalmente por lo que es la ley de
La ley de Darcy, esta ley descubierta experimentalmente por Darcy, es científico francés y esta es descubierta en 1856. Bueno, esta pues fue investigada por las características del flujo del agua a través de filtros. Bien, pues bueno, lo que hace Darcy en 1856 es que para las velocidades suficientemente pequeñas, el caudal o bien el gasto será dado por la siguiente fórmula, que es esta, en la cual tenemos que pues el caudal o bien el gasto será igual a la variación del volumen en un diferencial de tiempo sobre el diferencial del tiempo, y este será igual al coeficiente de la permeabilidad por el gradiente hidráulico por la sección transversal. Bueno, sin hacer a un lado lo que es la ecuación de la continuidad, tenemos que pues el caudal o bien el gasto será igual a la velocidad por el área transversal, que es la fórmula que tenemos de este lado. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la siguiente fórmula, que es velocidad igual al coeficiente de la permeabilidad sobre el gradiente hidráulico, que es la que está remarcada en rojo, siendo así esta pues la expresión conocida como la ley de Darcy. Bueno, por otra parte, Darcy también utiliza el valor de velocidad, y pues dicha velocidad es la velocidad que descarga o que se define como la cantidad del agua que va a circular en una unidad de tiempo a través de la superficie. Ok, bueno, un ejemplo podríamos tener que en arenas firmes o saturadas o incluso suelos, perdón, de granos finos, también saturados, donde la circulación del agua no afecta la estructura del material, tendríamos que puede ser determinada exactamente por la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí. Y bien, esta nos menciona que la velocidad será igual al gradiente de presiones por la constante de la permeabilidad sobre la viscosidad del agua. A este punto debemos de considerar algo, que es el que pues la viscosidad siempre va a depender de la temperatura. Por tanto, K va a ser una constante para un material permeable, y este será independiente de las propiedades físicas del líquido que va a filtrar pues dicho material. Bueno, pintando otro escenario y suponiendo que no tuviéramos el gradiente de expresiones, el gradiente de expresiones, o lo podríamos reemplazar por lo que vendría siendo el peso específico, que es es en la segunda fórmula. Y bien, podría ser con esta fórmula, y pues en vez de lo que sería el gradiente de presiones, sería el peso específico del agua, teniendo así la siguiente fórmula, que sería la velocidad será igual al gradiente hidráulico por lo que es el peso específico del agua por nuestra constante de permeabilidad sobre la viscosidad del agua, quedando así pues nuestra fórmula. Ahora bien, para hacerlo un poco más demostrativo, quise poner un diagrama, el cual se los voy a explicar, que pues bueno, básicamente se trata de la simulación del flujo de un líquido en estratos que conforman el suelo, que sería esta parte de aquí. Bien, básicamente lo que se tendría que hacer es que se tendría que medir lo que es el caudal del líquido, en este caso el agua que pasaría a través de la sección con la ayuda de lo que es nuestro grifo.
Bien, el gradiente hidráulico, este se mediría pues al menos en dos puntos distintos. ¿Esto para qué? Bien, esto es para que pues el- la medición o los valores, perdón, van a ser distintos, puesto que esta va a variar ya sea en la altura ya sea del líquido o incluso sea una variación del caudal del grifo. Eh, Teniendo ya todos estos valores o parámetros, se procede a hacer los cálculos ya mencionados en las dos anteriores diapositivas, sabiendo que bien el valor de K será, o de permeabilidad, será pues siempre una constante de acuerdo al tipo de suelo que ocupemos, puesto que este va a ir cambiando, ya sea pues si es un limo, si es una arcilla, si es una arena, o incluso si puede llegar a ser una mezcla de estas. Teniendo así que pues si utilizamos otro suelo, podríamos jugar con todas nuestras variables y básicamente se vuelve a cumplir la ecuación. Pero sí hay que considerar mucho que pues la, que la permeabilidad pues va a ser una constante y esta pues será distinta de acuerdo al suelo que tengamos. Eh, Bien, pues para finalizar con lo de las eh, fórmulas, tenemos que pues esta pequeña tablilla que pues me gustó incorporarla, puesto que son coeficientes de permeabilidad para los diferentes tipos de suelo, ya sea para gravas, arenas, limos. eh, y bien, en este segundo, eh, en esta segunda parte de la tabla encontramos lo que son los coeficientes de permeabilidad y en este tercer apartado encontramos que pues lo que vendría siendo la propiedad del drenaje, ya sea si es o muy pobre, medio, bueno o incluso muy bueno. En conclusión, profesora, yo puedo decir que pues nuestra constante de permeabilidad es única y característica de cada tipo de suelo y esta va a depender pues ya sea de muchos factores. Mm, Como por ejemplo puede ser la porosidad e incluso como intersticios. Estos intersticios son básicamente espacios pequeños entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Y algo que me gustaría aclarar dentro de mi conclusión es que indagando en más mm, proyectos, tesis e investigaciones, encontré que pues hoy en día la permeabilidad, su denominación correcta y actual sería la conductividad hidráulica. Eh, y pues básicamente esto sería la ley de Darcy y pues la fórmula que nos lleva o incluso en algunos lugares le llaman la velocidad de Darcy. Y bien, esta sería para el cálculo de lo que sería nuestra permeabilidad. Eh, Igual encontré, si no estoy siendo tan claro con la presentación, también encontramos mis compañeros y yo un enlace a YouTube en el que pues hace un experimento el, quien está haciendo el video y pues procede también a hacer los mismos cálculos con la fórmula que ya les mencioné, que es la velocidad o ley de Darcy. Y pues esto sería eh, todo lo que quedó pendiente, profesora. No sé si algún compañero tenga alguna duda o si mis compañeros quieran pues aportar algo. Sí, jóvenes, ¿alguno que quiera comentar? Bien, gracias, Gian, por este complemento.
que faltaba de la exposición. Recuerden que son un equipo y que cualquiera de nosotros podemos tener un contratiempo o un problemita por ahí. Entonces, es importante que se comuniquen a tiempo y que se resuelva en equipo y finalmente que se me comunique en dado caso de que el equipo no pueda hacerlo. Sí es importante que me lo indiquen por lo menos 24 horas antes para que yo pueda modificar todo lo que ya está planificado, por favor. ¿Algún comentario o pregunta? Bien, para el equipo que acaba de exponer, Montserrat García Sánchez, Belén es la que ya no está, ¿verdad? La que está de baja. ¿Quién? Es que, mire, tengo dos García Montserrat, o sea, están Sánchez Montserrat, son como medias homólogas y son del mismo equipo. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue la que se dio de baja? ¿Belén? Sí. Gracias. Bien, jóvenes, entonces si no hay algo más que agregar o proponer, pues sería cuestión de quedarme con el siguiente equipo, que sería de esfuerzo efectivo para el día lunes, y para comentar algunas cuestiones que quieran especificar. Y pues excelente fin de semana para todos. Buen día. Maestra, yo tengo una duda. Sí, Karina. El día miércoles sí me conecté y ve que me quedé, porque hoy nos tocaba exponer al Ajá. equipo de capilaridad, Ujú. pero no había visto que en el tablón puso una actividad en un comentario, entonces no la hice. Hasta hace rato chequé. Ajá, esas actividades van a ser como complementarias a la, ¿cómo se llama? Al tema, a la asistencia. Recordemos que no todos se pueden conectar a esta hora o es muy difícil, ¿no? Que esté todo el grupo. Entonces, es una forma de llevar, pues, también el control de mi parte para saber si en algún momento se conectan y ven las actividades. Y en la propuesta del primer tema, Ian comenta que nos va a compartir también un video. Entonces, es cuestión también de ver el video que nos comenta Ian para ver si también podemos hacer un cálculo con la fórmula y se obtenga también cierta calificación. Recordemos que la calificación por tema son para los compañeros. No les había comentado, pero la exposición tiene un valor de 3 puntos. Estoy tomando el valor de 3 puntos a consecuencia o en lugar de un examen. Entonces, los demás, pues, obviamente también tendrían sus 3 puntos en el momento de exponer, pero recordemos que son 4 de prácticas y 3 de exposición. Son 7 puntos y entonces tendríamos que complementar con algunas actividades, que son precisamente estas que están proponiendo sus compañeros. Y en caso de que ellos no tengan propuestas, yo al final les voy a comentar cuáles van a ser las actividades, Karina. Pero pues obviamente si no entregas esa actividad que era para asistencia, pues es obvio que sí estuviste porque pues tienes el seguimiento de tu exposición. Entonces, pues sí se la puede entregar, aunque sea hoy. Sí, todos pueden Ok. entregarla. Gracias, maestra. Sí. ¿Hay que mandarla por correo? Sí, puede ser por correo. No le he programado. Estoy esperando a ver qué más qué más en propuestas hay, pero sí les recomendaría que fueran como tratando de cubrir. Mientras no haya una evaluación de por medio, pueden llevarla al correo. En caso de que se quiera hacer una revisión antes de subirla a Classroom, en caso de que se programe a Classroom, también puede ser a correo. Y ya cuando se sube a Classroom es porque ya va a ser evaluada. ¿Sí me explico? Sí. Gracias. Profesora, Sí. una duda ahorita que le dijo la compañera de que tenía como antecedentes su exposición, entonces los que lo expusieron, ¿no la hacen o sí? La exposición no. No, la actividad. Es lo que le decía, o sea, no hay problema
Bueno, no lo quise decir así tan directo, ¿no? No hay problema si no le entrega, porque se supone que los que expusieron y con los que me quedé del equipo que sigue, pues sí estuvieron, ¿no? O sea, le dio seguimiento a su exposición. Entonces no tendría problema por la asistencia. Pero si ella quiere entregar la actividad, es correcto. Ok, ok. O sea, la actividad es para asistencia, para que yo lleve un control de la gente que, por ejemplo, no la veo conectada o que de repente pregunto y no me contesta, pues yo a lo mejor digo, no, pues es que ya tiene 4 veces que no lo veo o no la veo. Y entonces, pues ahí sí empiezo a tomar ciertas notas, ¿no? De que no están o que no se encuentran. Pero en general van bien, no se preocupen. Bien, entonces, pues con quién me voy a quedar, ya no sé. Es con Hernández Aparicio Sara, Hernández Gutiérrez Guadalupe Yasmín, Ignacio Gamboa Montserrat, Magaña Nieto José Eduardo y Mejía Aguirre Ezequiel. Entonces, no sé si están. Aparicio Sara. ¿Sara sí está? Sí, maestra, aquí estoy. Guadalupe Yasmín. Creo que esta compañera nos dijo que no se podía conectar, maestra. ¿El día de hoy o ya no se va a conectar? No, nada más el día de hoy. Muy bien. Ignacio Gamboa. Montserrat tampoco está. Magaña Nieto. Sí, yo aquí estoy, profesor. Mejía Aguirre Ezequiel. Presente. Ya te vi. Merino García. Ah, no es cierto. Nada más son ustedes, ¿verdad? Entonces, ahorita está Sara, está Eduardo y está Ezequiel. Del equipo que sigue. Sí, me parece que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué avance llevan de su tema? ¿Hay algo que haya que especificar? ¿Hay ideas nuevas? ¿Ya han visto el empeño de sus compañeros?